Que saludamos al doctor Armando Zacarías Castillo, él es colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa, a quien saludamos con muchísimo gusto. Estimado doctor, adelante con su comentario, buenas tardes. Josefina, buenas tardes, te mando un cálido saludo, así como también uno para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues sí, el proceso electoral se va configurando poco a poco con el ritmo y la velocidad de inicio del proceso. Pero esto se va a acelerar en los meses de marzo y abril, cuando ya estén definidas las candidaturas para el total de puestos de elección y el cierre de campaña que estará desarrollando entre los meses de abril y mayo. Si bien el contexto sanitario cuenta de manera decisiva, la elección en sí misma parece mostrar un desenvolvimiento en los partidos muy al margen de la crisis sanitaria y, por otra parte, tampoco cuenta con la integración de una participación ciudadana en el proceso de la definición de sus candidaturas o, más aún, de sus plataformas de trabajo. No se percibe, pues, hasta el momento una intervención de los intereses ciudadanos en la construcción no solamente de la agenda, sino en la propia edificación de las plataformas ideológicas que los consideren por parte de los partidos. En diciembre se dio inicio al periodo de campañas de proselitismo de partido, esto es, antes de la fase de la decisión de los candidatos que representen al partido en sus diferentes espacios, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y en algunos casos gubernaturas de estado, que en el caso de Jalisco toca hasta 2024. El proselitismo de esta fase implica la promoción del partido y de los elementos que los identifiquen para que la ciudadanía comience a conocer la oferta que viene de cada uno de ellos, incluyendo al partido en el gobierno. En las acciones de los partidos no se ha visto un encuentro con la ciudadanía, por lo menos de forma palpable, en la integración o elaboración de un plan de acción o por lo menos de una formulación que integre la perspectiva de pensamiento ciudadano en los proyectos de desarrollo partidista. Quizá uno de los elementos que se pueden observar ahora en las proyecciones de candidaturas, hay una expresión muy clara, por lo menos de desconcierto, por parte de las bases partidistas, incluyendo a la oficial, en términos de los criterios que han utilizado los partidos para definir las candidaturas y los esquemas de acción que están proponiendo los partidos políticos. A manera de ejemplo, podemos considerar lo siguiente. En la composición federal, 441 de 500 diputados, miembros de la Cámara de Diputados Federal actual, ya notificaron a la Secretaría General de la Cámara sus intenciones para reelegirse en sus cargos actuales. Lo anterior no significa que ellos sean electos ni tampoco que sean los definidos por parte de sus partidos. Sin embargo, muestra un estado de la cuestión en términos de las decisiones de los partidos y de algunos actores en el caso de las diputaciones federales. Por otra parte, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición Va por México, que ha generado una importante polémica al interior de las bases electorales. A su vez, Morena, el Partido de Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México registraron la coalición Juntos Hacemos Historia. Estas elaboraciones, pues, no nos muestran un trabajo intenso de participación de las bases de los partidos, aunque sí la perspectiva partidista de lograr las mayorías en el Congreso. La búsqueda de mayorías queda totalmente en perspectiva como resultado de estas decisiones de partido, que no generan grandes expectativas futuras en los votantes. Hasta este momento, de acuerdo con el monitoreo de medios para efectos de la elección en su situación federal, la UNAM y el INE realizan un seguimiento del comportamiento de la propaganda electoral en elementos medibles como mensajes, spots y algunos otros estrategias identificadas como propaganda partidista transmitida a través de los medios electrónicos. La radio es por el momento el medio de mayor utilización, que reporta un 77.5% del tiempo dedicado a las campañas a partir del 23 de diciembre del año pasado. En tanto, la televisión, respecto del tiempo dedicado a la propaganda de partidos, ha reportado un total de 11 horas con 22 minutos en total, que constituyen el 22.4% del tiempo asignado a los partidos, medición realizada hasta el viernes de la semana pasada.
Por otra parte, de acuerdo con lo que señala el INEGI en su nuevo registro censal 2020, en su apartado de disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación, señala que 87.5% de los mexicanos tiene acceso a un teléfono celular, aunque no detalla de qué tipo, es decir, si son teléfonos inteligentes o básicos. A nivel nacional, en este mismo estudio, se señala que el 37.6% de los mexicanos tiene acceso a una computadora, mientras que 37.5% cuenta con una línea telefónica fija y un 43.3% cuenta con un servicio de televisión de paga. Estos elementos van dejando claro que la convergencia tecnológica siguen siendo las modalidades tradicionales, radio y televisión, las que representan un espectro muy amplio de población y en lo referente a los usos tecnológicos, si bien van en incremento, aún no representan un nivel superior que los denominados medios tradicionales. En el citado monitoreo de medios sobre propaganda política realizados por la UNAM y el INE, se reportó un total de 1.526 piezas de monitoreo que representó casi un 75% del total de elementos observados y que estos pasaron a través de la radio. En tanto que para la televisión fueron 804 piezas de monitoreo que representaron un 35% del total monitoreado. Uno de los elementos polémicos en este momento lo constituye la estructura y calidad de mensajes que se desarrollan en las alocuciones matutinas de la Presidencia de la República, en donde radica un poderoso instrumento de comunicación con contenidos diversos. Si bien se convoca como una rueda de prensa en la que se debería realizar una rendición de cuentas del ejercicio de la administración pública, los adjetivos específicos hacia un universo etéreo como los enemigos o adversarios de la presidencia definitivamente marcan un sesgo de afiliación partidista y en ese momento se transforma del sentido de rendición de cuentas a una actividad de proselitismo partidista. Así pues, la controversia tiene que ver dentro del periodo del proselitismo de partidos en periodo electoral en que hay una desventaja respecto de todos los demás partidos que no están en el gobierno, en la medida en que desde la estructura institucional hay un desbalance de peso propagandístico al contar con una estructura institucional que reproduce en la administración el peso de la comunicación hacia la ciudadanía. Lo mismo pasa en algunos estados. Así pues, no se trata de un esquema de censura como se ha planteado, sino de un pacto generado entre los partidos y elevado a la calidad legislativa en el marco normativo del Instituto Federal Electoral, con el acuerdo de todos los partidos políticos ahí representados. Así pues, viene mucho por ver y comentar, pero por el momento, Josefina, te reitero un cordial, amistoso y cálido saludo, así como otro para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Igualmente, doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias.